Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto. Hola Fede, ¿cómo estás? estás? Flor? Bienvenidos a todos, desde la redacción siempre de La Voz del Interior. Exacto, cerrando una semana muy intensa. Finalmente el dato positivo es que en el Congreso logró la segunda sanción, la ley bases, le queda un nuevo paso por la Cámara de Origen, diputados, donde se supone la mayor parte va a quedar confirmada. Sí. El gobierno de Javier Milei logró su primer ley aprobada en el Congreso. ¿Qué es lo que necesitaba para ordenarse un poco? Ha sido muy desprolijo en muchos ámbitos el Ejecutivo, la gestión de Milei a partir de la organización que quiso implementar, y avanzó en el Congreso con una primera intentona que fracasó, que fue la ley base original. Sí. Al final llevó 6 meses, terminó saliendo bien para el gobierno, y hay ahora herramientas, como decía él, para que pueda avanzar. Sí, también era una ley, un paso esperado por los gobernadores. También. Hubo un cambio ahí importante. Hay algunas medidas que a los gobernadores les van a complicar, que no salieron. Exactamente. Por ejemplo, se volvió atrás con restituir la cuarta categoría de ganancias. Un impuesto que se coparticipa a las provincias y que, bueno, las provincias esperaban. Vamos a ver, va a ser muy interesante consultar sobre ese punto y otros más a nuestro primer invitado del día de hoy, Guillermo Acosta. Bienvenido, Guillermo, ¿cómo estás? Gracias, ministro, por venir. Muchas gracias. El ministro de Economía, bueno, técnicamente es Economía y Gestión Pública de la provincia. Bueno, ¿por qué no empezamos por esto que decíamos, Guillermo, que fue como un punto importante en el paquete que acompañaba la ley bases, en el paquete fiscal, que no salió? Todavía queda el paso por diputados, donde hay una expectativa de que quizás ese punto se corrige y efectivamente se restituye la cuarta categoría de ganancias, que anticipa una recaudación que las provincias están esperando mucho, ¿no? ¿Es así? ¿Cuán preocupante es que eso no salga dentro del paquete? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, a ver, como salió de diputados, en el Ministerio habíamos hecho nuestro cálculo y el impacto para Córdoba era positivo, pero tampoco era una cifra determinante. ¿Por qué? Porque lo que se ganaba por ganancias, de alguna manera venía neutralizado por bienes personales, ¿no? Entonces, hay que ver si diputados insiste con su proyecto y si queda como dijeron los senadores, bueno, ahí sí el impacto es prácticamente nulo, ¿no? Lo más importante creo que de este paquete y que estaban esperando los potenciales inversores internacionales es el esquema del RIGI, ¿no? Digo, porque estabilidad fiscal es un poco lo que buscan estos grandes proyectos que la Argentina espera. La minería, es para inversiones de más de 200 millones de dólares. Exacto, la minería, el gas, el petróleo, estos motores que, bueno, nuestro gobernador siempre dice que Argentina tiene que prender, ¿no? Todavía dependemos demasiado del resultado del agro. Y acá alguien nos está escuchando y dice, el ministro de Economía de Córdoba habla del petróleo, el gas, de la minería, y Córdoba no tiene eso. Claro. Pero nosotros sí tenemos los proveedores industriales. Sí tenemos un clúster muy potente de proveedores industriales de estos sectores, que la provincia obviamente que lo está impulsando, está trabajando junto al sector privado. Algunos de ustedes recordarán que el gobernador Yarlor estuvo hace muy poco en San Juan. En San Juan, bueno, había una exposición minera muy importante y ahí había empresas cordobesas que fueron a buscar negocios, ¿no? Entonces, por eso nos interesan estos sectores, lo mismo que en el caso de la energía. Digo, ahí ya independientemente de que puedan estar radicados en otras provincias estos grandes emprendimientos, bueno, Córdoba también los puede recibir. Y ese punto te consulto solamente esto, porque había una discusión respecto de que no había una obligación en el RIGI de que los proveedores sean locales, que las empresas que hacían las inversiones podían importar bienes de capital, insumos, incluso con condiciones más favorables. Entonces estaba el temor ¿no? De que no desarrollen la cadena de valor localmente. Igualmente eso genera expectativa, no sé cómo fue cambiado o no en el Habrá que pensar también y ver la letra chica de cómo quedaron este tipo de cuestiones. Ahora, cuando desde la provincia, en la etapa en la que Martín fue ministro de Industria, comenzamos a trabajar con el clúster de petróleo, gas y minería, que ya cumple 10 años este año, o sea que se armó algo que fue sostenible en el tiempo. Había mineras que también compraban mucho afuera. Y sin embargo decidieron cambiar de proveedor y elegir un proveedor cordobés. ¿Por qué? Porque la calidad era buena y uno también podía trabajar la logística, es decir, estaba mucho más cerca para poder justo a tiempo llegar con el insumo y no depender de una cadena logística internacional, ¿no? Entonces, digo, más allá de estas cuestiones, digo, sigue habiendo oportunidades. El petróleo, el gas, la minería son cadenas que soportan a lo mejor
pagar un poco más, bueno, porque hay impuestos en el producto, pero valoran mucho más tener justo a tiempo el insumo que necesitan, ¿no? La cercanía. Entonces, ahí tenemos oportunidades y hay un esquema para trabajar muy importante. Cuando comenzamos a trabajar, como decía, con el sector de privados, el tema del petróleo y el gas con la zona de Neuquén, no había en ese momento, por ejemplo, una línea de transporte que cubriera el trayecto Córdoba-Neuquén. O sea, había que consolidar haciendo Córdoba-Buenos Aires o haciendo Córdoba-Mendoza. Y bueno, el trabajo entre privados y sector público hizo que ese tramo apareciera, ¿no? Entonces, bueno, no voy a insistir con todo esto que digo de hablar de clústeres, que es esa famosa triple hélice, sector público, privado y académico, pero lo cierto es que da resultado, tiene un impacto muy grande para acelerar la producción. Y bueno, y esto siempre lo decimos, digo, detrás de la producción viene el trabajo, ¿no? Ministro, además de la ley base, esta semana hubo otras situaciones que tuvieron a Córdoba como protagonista. Una fue la reunión que estuvo el gobernador, estuviste vos y el ministro Caputo, y después la reunión y la firma con francos del traspaso de algunas obras públicas. Esas obras públicas que van a ser 3, la autopista, se va a terminar la autopista San Francisco, Holber, la que une Holber y Río Cuarto, y la circunvalación de Villa María. ¿Cómo se van a financiar? ¿Qué significa eso para la provincia, para las arcas? ¿Tiene el dinero? ¿Viene el dinero de la nación? ¿Cuál es la letra fina de ese acuerdo? Bueno, ahí hay que distinguir a priori 2 grandes grupos, ¿no? Lo que es Río Cuarto, Holberg y la circunvalación de Villa María, el acuerdo lo que estipula es que la nación lo continúa y si llegara a ocurrir algo, puede sumarse la provincia al esquema. En el caso de la Ruta 19, que se la nombra por la envergadura, pero en ese grupo también hay otras obras, hay muchas obras vinculadas a saneamiento, a agua que tenía el ENOSA, ahí quedan claros cuál se lleva el ENOSA, cuáles desarrolla la provincia, y además está la Ruta 19, ahí queda un punto para seguir conversando. Disculpame, son en otras zonas de la provincia. Sí, en distintos lugares de la provincia, tal cual. Pero puntualmente por una cuestión del costo que va a significar la Ruta 19, bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Por eso la reunión previa con el ministro de Economía, es decir, tenemos que ver si el crédito BID que tenía la Nación para hacer esta obra se cede a la provincia, se cede a la provincia con garantía nacional, se cede a la provincia con garantía subnacional, vamos a usar la misma línea, se va a crear una línea nueva, bueno, quedan cosas a discutir. Ahora, claramente la provincia puso como condición y está en el acuerdo que hay que trabajar la cuestión del financiamiento. Esto como tema puntual, después como tema muy general estamos hablando con el Ministerio de Economía de la Nación qué pasa con el acceso a los multilaterales, digo, para el que nos escucha, BID, CAF, Banco Mundial y este tipo de organismos. Se dijo que habían logrado avales o promesa de avales para acceder a esos créditos, a esos organismos. Bueno, a priori lo que dice el ministro de Economía es que podemos conversar y trabajar bajo un esquema de garantías subnacionales, es decir, no soberanas, ¿no? Y de hecho estamos hablando con muchas organizaciones. La provincia tiene una gran ventaja, que es que tiene sus proyectos. Ajá, elaborados ya, claro. Elaborados. Digo, uno habla de segundo anillo de circunvalación, el Ministerio de Infraestructura tiene todo. Circunvalación de Río Cuarto, el Ministerio de Infraestructura lo tiene. Planta potabilizadora de la zona sur, el Ministerio de Infraestructura lo tiene. Digo, hay una ventaja que tiene Córdoba, que es que no perdió tiempo en armar los proyectos. ¿Por qué? Porque si uno no trabaja de esta manera, aparece el financiamiento, pero no tenés el proyecto. Y cuando no tenés el proyecto, estás a muchos meses de tenerlo. Digo, a veces parece simple esto, a nosotros desde el financiamiento también nos pasaba, es decir, tenemos los recursos. Bueno, pero hay que hacer el cálculo de estructura de un puente, nos dicen los colegas del Ministerio de Infraestructura. Entonces Córdoba no ha perdido tiempo en eso, es decir, tiene una batería muy importante de proyectos que se puede ajustar a lo que un financiador requiera. ¿Hay proyecto verde? Tenemos. ¿Hay infraestructura vial? Tenemos, ¿no? Bien. Y este entendimiento, este diálogo que se abre en el capítulo Obras Públicas con la Nación, la aprobación de la ley base, bueno, eso genera un escenario que alivia en cuanto a la situación económica de Córdoba. Lo tuvimos no hace mucho el gobernador Martín Yarlora acá. Bueno, estaba obviamente muy preocupado, como el resto de los gobernadores, por todo lo que ha dejado de recibir en materia de recursos económicos la provincia, ya sea por transferencias que no están viniendo directamente de Nación, como por merma de impuestos a raíz de la recesión. De la actividad, claro. Claro, nos habló de 280.000 millones de pesos, una cuestión así ya tiempo atrás. Hoy, ¿cuál es esa situación?
cuán preocupado estás con quien tiene que, digamos, manejar todo ese debe y haber, y qué posibilidad de mejora hay. Bueno, a ver, el gobernador tiene muy claro los números, así que lo que les dijo efectivamente era en ese momento el número. Hay un nivel de actividad bajo, va a ser un año flaco, va a ser un año de contracción de la economía, digo. Después, de acuerdo a las distintas consultoras, estás en 2.6, 2.8, 3, 3.2, pero va a ser un año... El Banco Mundial justamente esta semana... de caída. 3 Exacto. y algo, Sí. 3.5, no pero hay algunas estimaciones que son un poco más optimistas, digo, que están debajo de 3, pero digo, va a ser un año de contracción. Esto lo esperábamos, digo, por eso el gobernador tomó medidas tan temprano, en diciembre, bueno, porque lo que él pensaba que iba a ocurrir, efectivamente lo estamos viendo, con esta caída de nivel de actividad que nos pega, obviamente nos pega por recursos coparticipables y nos pega por la recaudación propia, ¿no? Entonces, al primer cuatrimestre nosotros, con mayo incluido, perdón, los primeros 5 meses del año, con mayo que fue muy positivo por este impacto de ganancias que nadie estaba proyectando, sí. Nosotros estamos un 7% abajo en términos reales de lo que ha pasado el año pasado, ¿no? Aún, eso como en recursos... Aún con mayo, recursos totales. Totales. Propios y coparticipables. Entonces, digo, ahí... Claro, con mucha más necesidad aparte. Ahí hay un dato, digo, hay una recaudación que es mucho más baja, pero por otro lado, y esto también lo mencionó el gobernador, digo, hay una presión grande por el lado del gasto, ¿sí? Claro. Más inversión en seguridad, más inversión en salud, más inversión en educación, pero Córdoba tomó rápido medidas, digo, Martín estuvo muy rápido reflejo en diciembre, por eso justamente se apuntalaron los números de la caja de jubilaciones, una caja en donde no estamos recibiendo ninguna transferencia desde el gobierno nacional. ¿Sigue siendo cero? Sigue siendo cero y ustedes imagínense que desde abril, o sea, desde el inicio del segundo trimestre, deberíamos estar recibiendo 14.000 millones